Hola, buenas tardes. En este video les vamos a hablar sobre las SPSS, por sus siglas en inglés, y en español significa Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales. Este equipo está conformado por Sandra Carmona y Diana Torres. Bueno, la investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de diversas fuentes. Se basa en una investigación empírico-analista. Esto significa que basa sus estudios en números estadísticos. Una de sus principales características es su relación numérica entre las variables del problema de investigación. Los datos que se analizan siempre deben ser cuantificables, es descriptivo y objetivo, se centra en una causa y un efecto, está orientado a los resultados y siempre tiene que contener números y datos. Estos van a representar la realidad más abstracta. Bueno, las SPSS es un software popular entre los usuarios de Windows. Es utilizado para realizar la captura y el análisis de datos para crear tablas y gráficas con data compleja. El SPSS es conocido por su capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos y es capaz de llevar a cabo grandes análisis de texto, entre otros cambios, formatos y más. También es considerado como un conjunto de herramientas que determinan la utilización adecuada de datos y análisis específicos. Esta aplicación funciona mediante menús desplegables, cuadros de diálogo, igual que la gran mayoría de los sistemas operativos como Windows. Algunas de las utilidades de esta función son el ahorro de grandes. Su beneficio es que tiene varias ventanas, la que es editor de datos, la ventana de resultados, la ventana de la sintaxis y la ventana para la elaboración de gráficos. Además, las SPSS son aplicables en las ciencias sociales al momento de analizar a grupos sociales, las empresas de investigación del mercado y también se utiliza para las organizaciones. La utilización para estas organizaciones es que retienen a los clientes más rentables, identifican las oportunidades de venta, atraen a los clientes, detectan el fraude y también mejoran la presentación de servicios. Y nos va a abrir esta ventana. Aquí podemos ver que tenemos dos pestañas, que una es de vista de variables y la otra es de datos. En la primera vamos a registrar lo que son las variables. Para esto yo voy a usar un documento, bueno, es una encuesta. Listo. La encuesta que tenemos aquí, la primera pregunta es sexo, que puede ser masculino o femenino, luego la edad, posterior a eso escolaridad, luego puesto, salario mensual y prestaciones de ley. Bueno, esta encuesta va hacia una empresa y es para pues analizar los datos de los empleados. En esta primera columna vamos a insertar la primera pregunta que vendría siendo el sexo de la persona encuestada. Vamos a proceder con llenar tipo. Aquí le vamos a dejar en numérico. Le damos a aceptar. Aquí en anchura se refiere a la longitud de, de cada casilla, de cada espacio. Le vamos a dejar 8. En decimales se los vamos a quitar porque pues vendría siendo este un dato cualitativo, entonces por lo tanto no necesitamos decimales. Aquí en etiqueta vamos a poner la pregunta. ¿Cuál es el sexo del entrevistado?
Vamos a proceder con valores. Aquí se agrega como desglosado, es decir, si yo pongo un 1 y en etiqueta le pongo que es masculino, automáticamente cada que yo ponga 1 en la variable de sexo, se va a especificar que es masculino. Para esto necesitamos agregar un número y en la etiqueta le vamos a poner masculino. Lo añadimos y como 2 vamos a poner femenino. Añadir y ya lo tenemos aquí. Le damos a aceptar. En datos perdidos no tenemos ninguno, así que lo vamos a dejar en no hay valores perdidos. Le damos a aceptar. Columnas, al igual que la anchura, se refiere al espacio de cada columna. Alineación lo vamos a dejar a la izquierda. Y aquí en medida se especifica pues si es cuantitativo o cualitativo. En este caso, esta pregunta, como no contiene datos numéricos, sino solamente sexo femenino y masculino, le vamos a dejar que es nominal. En caso de que existiera algún tipo de orden, usaríamos el ordinal. Pero en este caso, pues hombre y mujer pues equivalen a lo mismo, ninguno va encima de otro, así que vamos a usar nominal. Y en rol siempre va a estar entrada. Bueno, vamos a regresar a nuestra encuesta. Nuestra segunda pregunta es edad. Entonces nos vamos a ir a insertar la segunda variable, que sería de este lado. Vamos a poner edad. Tipo, pues viene siendo numérico. Anchura, le vamos a poner 2 o 3 como máximo en caso de que, en caso muy extremo de que una persona pues sea mayor de 100 años, pero que es muy raro, le vamos a dejarlo en 3. Decimales, pues le vamos a poner 0 porque nadie puede tener como, no sé, 20.8 años, así que le vamos a dejar en decimales, sin decimales. En etiqueta le vamos a poner cuál es la edad del entrevistado. Vamos a proceder a valores. Valores, pues edad no tiene ninguno y aparte pues no acabaríamos agregando todo. Así que ahí pues en la vista de datos lo vamos a agregar tal cual. La edad de cada persona. Datos perdidos ninguno. Columnas también lo vamos a dejar en 3. Y alineación izquierda. En medida vamos a poner escala porque esto ya tiene números, por lo tanto es cuantitativo. Y rol de entrada. Vamos a proceder con la tercera pregunta, que es escolaridad. Aquí le vamos a dejar, sí, también le vamos a dejar numérico, porque no nos da alguna otra opción. Aquí le vamos a dejar 8, que es el valor predeterminado que tiene la aplicación. En decimales le vamos a poner 0, porque una escolaridad no es algo cuantitativo. En etiqueta vamos a agregar cuál es la escolaridad de la persona. En valores vamos a poner, agregar los campos que vendría siendo, vamos a definir al 1 como preescolar. Le damos a añadir, al 2 como primaria. Vamos a decir que es educación secundaria. Patrón vendría siendo la preparatoria. 5, universidad. Y 6, posgrado. Y listo. Le damos a aceptar. En datos perdidos ninguno. Columnas igual le dejamos en el valor predeterminado de la aplicación. Alineación izquierda. Y medida. Aquí como si tenemos un orden y la pregunta es cualitativa, le vamos a dar en ordinal. Porque si llevan un orden jerárquico, primero el preescolar, luego primaria, secundaria y así sucesivamente, rol de entrada.
Vamos a continuar con la siguiente palabra, que no nos permitió agregar mensual. Vamos a poner numérico, anchura predeterminada. Aquí decimales sí puede manejar. Vamos a ponerle que como mucho 3 decimales. 3 o 4. No, perdón, 3 o 2. Vamos a dejar en 3. Aquí, ¿cuánto gana el colaborador? Y en valores, pues vamos a dejar ninguno porque puede variar mucho el salario de una persona a otra. Entonces no tenemos como valores tal cual definidos. En perdidos vamos a dejar ninguno. Columnas, el mismo valor predeterminado. Y alineación a la izquierda, aquí en medida vendría siendo escala, porque estamos hablando de números. Y rol de entrada. Y por último, tenemos una pregunta que habla sobre que si los colaboradores cuentan con prestaciones de ley. Le voy a poner prestaciones. Tiempo de anchura, aquí lo vamos a reducir porque la respuesta se reduce a un sí o a un no, entonces la vamos a dejar en 2. Decimales, no cuenta con decimales. Entonces ya quedaron todas nuestras preguntas de nuestra encuesta dentro de esta vista de variables. Ahora nos vamos a la vista de datos. Aquí ya vemos que nos aparecen las preguntas y las variables que agregamos. Aquí aparece sexo y nos aparece la pregunta que cuál es el sexo del entrevistado, cuál es la edad del entrevistado, cuál es la escolaridad de la persona, qué puesto desempeña la persona, cuánto gana el colaborador y cuenta con prestaciones de ley. Aquí en estas casillas vamos a agregar el número, pues por así decirlo, si la colaboradora es femenina, entonces le vamos a poner el 2 y así vamos a ir llenando todas las casillas. Entonces nos damos cuenta que los datos que ponemos aquí se afectan a la vista de datos y se quedan guardados.